Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Ángel Carrillo. El día de hoy estaré presentando mi evidencia sobre el resumen, o bueno, spot televisivo sobre la cultura de la paz. Estaremos hablando un poquito sobre la cultura de la paz, sobre cuáles son sus principales valores, sobre qué es la cultura de la paz, también el papel que juegan los jóvenes. Bueno, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de Mercadotecnia, Unidad Mederos. Curso la materia de Mercadotecnia y en la materia de Mercadotecnia, dentro del plan de estudios, tenemos también estas materias que son impartidas como cultura de la paz, respeto, responsabilidad social. Entonces es un conjunto, se podría decir, de materias para que el conocimiento y la entrega del plan de estudios sea verdaderamente holístico. Muchas veces nosotros como estudiantes ignoramos estas materias, lo digo desde mi experiencia. Muchas veces tendemos a decir, estas materias son de, entre comillas, relleno. Sin embargo, yo creo que estas materias, y lo digo desde mi punto de vista personal, yo considero que estas materias son esenciales. Son esenciales para construir, va a sonar un poco cliché, pero para construir una cultura de paz. Pero más allá de una cultura de paz, porque ni siquiera hemos abordado el tema como tal, son muy permisivas, se podría decir, si podría escoger esa palabra. Se prestan mucho a situaciones de contextos de la realidad concreta de las cosas. Una de las partes fundamentales, uno de los aspectos fundamentales de una universidad es enseñar no solamente al alumno sobre, sobre la educación de conocimiento teórico, sino un conocimiento que eduque. Hay una diferencia entre ser una persona culta por tener mucho bagaje cultural, mucho bagaje de información, de haber estudiado un estudio, pero eso no nos convierte en personas, se podría decir, entre comillas, educadas. Ya se había hecho una comparación entre esto a los principios de las civilizaciones griegas, por ahí del año 300, 600 antes de Cristo, entre los primeros asentamientos de las civilizaciones griegas, en el primer concepto sobre el ciudadano. Después se revolvió a fundamentar en Roma, cuando Roma toma Grecia, por ahí entre las meditaciones de Marco Aurelio, un libro fundamental para la filosofía estoica. Se preguntarán por qué estoy hablando de la filosofía estoica. Y específicamente la filosofía estoica, perdón, toca un tema, no es simplemente un tema, toca un aspecto que forma parte, no solamente forma parte, sino es la médula central sobre la ciudadanía, sobre la cultura, sobre la normatividad, y es el concepto de virtud, el virtud del ciudadano. ¿Qué debe de tener un ciudadano para que una sociedad pueda funcionar? Durante todas estas meditaciones, Marco Aurelio, partiendo de aquello que se había escrito sobre virtud en los griegos como Aristóteles, la ética, por ejemplo, Aristóteles aborda tres tipos de éticas: la ética de Nicómaco, de su hijo Nicómaco, la ética de Eudemonia y una última ética que no está muy bien editada, sin embargo fueron tres. En la ética de Nicómaco explica sobre el fin del hombre, cuál es el fin que todos los hombres persiguen, y después cuál es el fin de la ciudadanía como tal. Trata de definir al hombre como este núcleo del ciudadano y sobre la virtud que dicho hombre tiene que tener. Claro, ya después que empiezan a haber más filósofos que empiezan a indagar al respecto, y bueno, se remonta hasta el presente. ¿Qué es lo que vemos hasta ahorita? ¿Qué es lo que hemos checado hasta ahorita? ¿Qué es lo que tenemos ahorita? ¿Qué es lo que podemos ver, palpar y revisar específicamente en el plan de estudios? O bueno, en este caso la tarea de la materia de mercadotecnia, de cultura de la paz, de la materia de la carrera de mercadotecnia, es sobre qué es la cultura de la paz.
Se remonta, como he dicho, desde las civilizaciones, desde hace mucho tiempo, desde Grecia, desde los estoicos, desde la ética. Kant vuelve a replantear en la crítica a la razón pura. Pero bueno, no nos salgamos de tema, solo quería establecer como un cierto bagaje, como un cierto contexto de dónde proviene y cómo es que llegamos a esta parte, que es fundamental. Pero la pregunta fundamental ahorita a responder es ¿qué es la cultura de la paz? ¿Qué se entiende por cultura de la paz? Y lo que se entiende por cultura de la paz es un conjunto, es una formación, es como una columna vertebral formada, se podría decir como por nervios que hacen que todo el cuerpo funcione. Es la formación de todos los valores, y ahorita vamos a explicar un poco sobre qué es un valor, qué se entiende por valor, cuáles son los principales valores que la cultura de la paz persigue, también comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos, creencias que acaban conformando la paz. Y después vamos a abordar un poco, me gustaría a mí abordar sobre qué tienen que ver los comportamientos, más allá de las leyes, más allá de las normas, qué tienen que ver las actitudes. Hay una diferencia entre una actitud positiva y una actitud negativa. Se puede ser un buen ciudadano, entre comillas, seguir la ley y conseguir cultura de la paz sin abordar o sin tener una actitud siempre positiva, o uno puede tener una actitud negativa ante la vida, ante las adversidades. Pepe Mujica dice, es bueno vivir como se piensa, que de lo contrario pensarás como vives. Entonces es interesante palpar el tema de las actitudes. Sin embargo, lo que nos interesa ahorita un poco más es pues, por temas de limitar el estudio que estamos haciendo ahorita sobre la cultura de la paz, es sobre cuáles son los principales valores que persigue la cultura de la paz. Y entre los principales se encuentra, obviamente, la paz, valga la redundancia, el respeto, y en el respeto se pueden distinguir varias vertientes como el respeto a la vida, el respeto a la libertad, decía el benemérito de las Américas, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Tendría razón Benito Juárez, sin embargo esa frase es inmortal, el respeto al derecho ajeno es la paz. La solidaridad, qué tan solidarios somos, la empatía, la igualdad, la dignidad entre nosotros, son los valores que persigue la cultura de la paz. Son los valores que si todo ciudadano viviríamos en esta utopía que nos plantea Aristóteles, en el que todo el mundo no solamente tiene ese bagaje de conocimiento teórico, técnico, epistémico, sino que también está educada para que la sociedad funcione. Y podríamos hablar un poco sobre México, sobre cómo muchos de estos valores se tienen, pero cómo muchos de estos valores se deforman también por las condiciones materiales y del materialismo dialéctico, sobre que no es la idea el que hace al hombre, sino sus circunstancias. Pero bueno, ese sería otro tema, también para no extenderme. También hay que abordar la parte sobre nosotros estudiantes, qué podemos hacer al respecto. Bueno, hay que empezar desde nuestro vínculo más cercano, desde la persona con quien más convivas. Y eres tú mismo. Tú debes de ser capaz de, primero, tenerte compasión a ti mismo. Saber que las cosas, saber que existe una ley que es de la ley de la impermanencia, de que las cosas pasan, de que las cosas tienden a suceder, tener sus consecuencias y hay que aprender a afrontarlas. Y no hay que entrar en un estado de regresión patológica de niño, en el que solamente quieres y nunca volteas a ver al otro. Es importante verse a sí mismo, pero la versión holística de sí mismo también incluye al otro. Entonces, ¿qué podemos hacer como estudiantes? Primero conocernos, saber qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y ver hasta dónde invadimos con nuestros deseos al otro. Eso es lo que yo creo que podamos hacer como estudiantes. Mucho antes de iniciar con cualquier campaña, mucho antes de tratar de predicar lo que no somos.
No soy cristiano, ni mucho menos católico, sin embargo hay una frase que me parece muy interesante. Me parece que creo que es de la Biblia, de Jesús de Nazaret, creo. Que habla sobre la gente que critica y que dice, tú ves la astilla en el otro, la astilla que tiene en el ojo, pero no has visto la viga que tienes tú enterrada en la tuya. Me parece algo súper interesante. Para poder alcanzar la paz, para poder alcanzar, primero, para poder ayudar al otro, siquiera emitir un juicio, hay que primero conocernos. Y eso es algo que yo creo de verdad. Y por último, bueno, está la parte de la inclusión social, que es un tema muy grande, es un tema gigantesco, es un tema muy controversial. Hace algunos años, y me refiero a hace algunos 3 años, 4 años, podría uno voltear a ver las manifestaciones. Todavía existen las manifestaciones de este tipo de índole, de la inclusión social, a los grupos minoristas, como los grupos LGBT. Y no solamente los grupos LGBT, porque en Estados Unidos ha existido la no inclusión en cuanto a las personas que no son de raza blanca. Y ha sido un contexto, y tenemos un contexto histórico en cuanto a la exclusión gigantesca. Entonces, ¿qué papel resalta la cultura de la paz en cuanto a la inclusión? Resalta en todo aspecto. En el respeto, específicamente, en el respeto a que todos tenemos derecho, vuelvo a citar a Benito Juárez, a que todos tenemos derecho a una vida digna, todos tenemos derecho a ser tratados por igual, independientemente de nuestro color de piel, independientemente de nuestras preferencias, independientemente de cómo nos consideremos, cómo nos identifiquemos a nosotros mismos. El respeto debe de existir para que una sociedad funcione. Y si no funciona el respeto, Jean-Jacques Rousseau escribió después de la revolución, uno de los grandes pensadores post-revolucionarios de la Revolución Francesa, en el contrato social. Uno llega al mundo y llega a una sociedad sin saber, y sin embargo acepta y firma un contrato para poder pertenecer a esa sociedad. O sea, no es de agrapa, no es de gratis. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Y ahorita creo que estamos siendo muy responsables con las personas que piden derechos. No están pidiendo ser incluidos en sus círculos más cercanos y que sean incluidos en la sociedad. No. Están pidiendo respeto. Y todo mundo, como dijo Jean-Jacques Rousseau en ese tiempo, todo mundo, cuando llegas tú a una ciudad, cuando llegas tú y cuando vives como ciudadano, firmas un contrato. Firmas un contrato en el que respetas al otro para poder vivir en una sociedad que funcione. Muchas gracias por su tiempo. Esto es, bueno, todo por parte de mí. Vuelvo a repetir, mi nombre es Ángel Emanuel Carrillo de Covarrubias. Mi número de matrícula es 2082877. Gracias por el tiempo y bueno, espero verlos algún otro día. Gracias.